Los últimos encuentros entre líderes chinos y estadounidenses dejaron algunas frases para el recuerdo. President Biden and I do not see the relationship between the U.S. and China through the frame of great power conflict. We believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. Creo que hay una manera de resolver, de establecer una relación de trabajo con China que los beneficie a ellos y a nosotros. Hay una determinación, ¿no?, por ambas partes de volver otra vez a establecer una comunicación mucho más fluida entre Estados Unidos y China, pero sin duda yo creo que lo que estamos es ante una gestión de la tensión. Recordemos que esa tensión se agravó en el verano de 2022, cuando China reaccionaba a la visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán con un despliegue militar en torno a la isla. Tampoco surtió el efecto deseado la reunión que los presidentes Xi Jinping y Joe Biden mantuvieron 3 meses después en Bali, al margen de la cumbre del G20. Y el tono volvió a enturbiarse con el avistamiento del globo chino que sobrevoló Estados Unidos y fue abatido en febrero de 2023 sobre el Atlántico, en aguas estadounidenses. Aquello llevó al secretario de Estado Antony Blinken a cancelar el viaje a China que tenía previsto. Tuvieron que pasar 4 meses hasta que China y Estados Unidos acordaron recuperar la visita. El 19 de junio, ese contacto parecía haber iniciado una nueva fase de cordialidad entre ambos países. La buena racha continuaba a comienzos de julio con la llegada a Pekín de la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Poco antes, el propio Biden había reconocido que el globo chino era un artefacto desviado accidentalmente y no enviado de forma intencionada. Esos aparentes baños de cortesía causaron alivio, tanto en China como en Estados Unidos. Pero unas visitas cordiales aún no han podido poner fin a las rivalidades militares, los recelos en materia de seguridad y la desconfianza que impera entre ambos países desde hace décadas. La tregua temporal tiene una fecha de caducidad muy cierta y muy clara, que son las elecciones en Estados Unidos. Tan pronto como se acerquen las elecciones, vamos a volver otra vez a los tiempos de hostilidad. Dos gigantes echan un pulso. Cuando el secretario de Estado Antony Blinken visitó Pekín en junio, también fue recibido por el presidente Xi Jinping. Es un acto de extrema cortesía, porque el acto no estaba en la agenda y el presidente de China no tiene por qué reunirse con un secretario de Estado. Pero solo un día después de aquel gesto, el presidente Joe Biden aprovechaba una recepción del Partido Demócrata en California para volver a la carga en relación con el célebre globo. Es muy vergonzoso para los dictadores cuando no saben lo que pasó. Desde luego, en China eso es interpretado como un insulto. ¿A qué atribuir el dardo lanzado por Biden? El 11 de julio, Washington hizo público que el Departamento de Estado fue una de las 25 organizaciones estadounidenses atacadas por un grupo de piratas informáticos chinos, conocido como Storm 0558, un grupo que se dedica al espionaje. Y eso, unas semanas antes del viaje a Pekín del secretario de Estado Antony Blinken. Yo creo que se están descuidando incluso las cuestiones más elementales de la relación personal. A mí eso es un aspecto que me da bastante miedo. Y yo no estoy seguro de que esa confianza pueda ser recuperada. Mientras Janet Yellen era agasajada en Pekín, en el este de China, Xi Jinping no se mostraba tan amistoso. Durante una visita a la ciudad oriental de Nanjing, el presidente chino arengó al denominado Comando del Teatro de Operaciones del Ejército. A ese comando, responsable de vigilar el estrecho de Taiwán, le hizo un encargo muy claro. Debemos reforzar el sistema de mando en condiciones reales de combate para elevar la capacidad de luchar y vencer. En Occidente, eso no suena a oferta diplomática.
son frases que por lo menos aquí se escuchan de vez en cuando y no olvidemos que hace casi medio siglo que China no se mete en ninguna guerra. No obstante, Xi abogó por centrarse en los objetivos del centenario del Ejército Popular de Liberación, que se celebrará en 2027. Para entonces, China prevé haber modernizado todas sus tropas. 首先，我代表党中央和中央军委向东部战区全体官兵致以诚挚的问候。 Según informaciones del Ministerio Taiwanés de Defensa, el 11 de julio decenas de cazas, de bombarderos, además de 4 barcos chinos de guerra, iniciaron maniobras al sur y al suroeste de Taiwán. Su presencia en la zona se sumó a las incursiones rutinarias de cazas chinos que son ya habituales en la zona de identificación aérea de la isla desde el despliegue militar lanzado por China en 2022 tras la visita de Pelosi. Pero también Estados Unidos hace demostraciones de fuerza en la región, con travesías de buques militares a lo largo del estrecho de Taiwán. Lo que para China es una provocación obedece, según Estados Unidos, a la libertad de navegación. Este nuevo escenario, ¿no?, de la gestión de la tensión lo que está permitiendo es evaluar hasta qué punto puede llegar la otra parte y en qué medida, ¿no?, va a responder a determinadas circunstancias. La tensión sigue presente, a pesar de los apretones de manos y de los arcoíris divisados en Pekín. El gobierno de Joe Biden mantiene la restricción de la exportación a China de semiconductores para sistemas militares avanzados, y China, ante el temor a nuevas restricciones, respondió en julio de 2023 limitando la exportación de galio y germanio, metales clave para fabricar semiconductores. La cumbre de la OTAN en Vilna volvió a poner de manifiesto la tensión entre las dos potencias. La organización reafirmó textualmente su voluntad de encarar los desafíos sistémicos que presenta China, reforzando su resiliencia ante ellos. Luego, China protestó oficialmente por esa mención, así como por las acciones del gobierno de Joe Biden para fortalecer las alianzas de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico. Pero especialmente Estados Unidos quiere dejar claro a Pekín que cualquier acción contra la integridad territorial de Taiwán se enfrentará, como mínimo, a una resistencia internacional comparable a la opuesta a Rusia tras su invasión de Ucrania. Ya en 2021, Estados Unidos impulsó la creación del Pacto AUKUS con Australia, Reino Unido y Estados Unidos, un pacto que pretende dotar a Australia de submarinos nucleares. Washington también ha revitalizado la alianza Quad, creada en 2007 por Japón, Estados Unidos, Australia y la India. Una muestra de que ese vínculo cobra fuerza es que Estados Unidos anunció la venta de algunos de sus drones más avanzados a la India, país que en su estado de Arunachal Pradesh tiene escaramuzas fronterizas con China. El presidente estadounidense también ha renovado sus alianzas militares con Japón y Corea del Sur y ha firmado un acuerdo con Filipinas para tener acceso a 4 bases militares en ese país, una de ellas a solo 400 kilómetros de Taiwán. A cambio, Filipinas pide ayuda frente a China. El 5 de julio, Manila detectó maniobras navales chinas alrededor del atolón Ayungin, situado en aguas territoriales filipinas, pero reclamado por China, que lo llama Arrecife Renai. 2 días después, Filipinas detectó 48 pesqueros chinos en su arrecife Iroquois, muy cercano al Banco Recto y cerca también de la costa occidental de Palawan. Ese arrecife está dentro del límite de 200 millas establecido por la ONU para marcar la soberanía marítima de los estados, y China firmó esa convención en 1996. Yo creo que uno de los grandes agujeros diplomáticos chinos de China es su actitud en el Mar del Sur de China, en aguas en disputa, en las que actúa por la vía de los hechos consumados y que eso, por supuesto, genera pues bastante resquemor entre los vecinos y que eso digamos que les empuja a Estados Unidos, pero con una salvedad o con un matiz, que todos estos países también tienen miedo a Estados Unidos por la posibilidad de que les monte allá una guerra en su terreno. Un punto sin retorno. Mientras el mundo se centra en el rearme, el cambio climático lleva al planeta a un territorio desconocido. En la primera semana de julio, la temperatura media global batió 2 veces su récord más alto. Deberían dejar este área fuera de las turbulencias geopolíticas. La situación de alta tensión que se ha generado por la rivalidad entre Estados Unidos y China no solamente está afectando a la rivalidad entre ambos países, sino que está afectando de manera global al resto de países. 当前这个全球因为气变问题面临了很大的一些挑战。
需要我们包括中美在内的全球各国加强协作，形成共识，积极应对。 China and the United States are the two most powerful economies in the world. We also happen to be the two largest emitters of greenhouse gases. And so the imperative of our two countries coming together and working and showing the rest of the world how we can cooperate and begin to address this with the urgency it requires. Las dos potencias saben que ese diálogo es necesario y lo impulsan con igual interés. Pero con las medidas para paliar las emisiones, China lleva la delantera. China va a cumplir sus compromisos de producción de energía verde con 5 años de antelación. Es decir, lo que quería conseguir en el 2030 lo va a conseguir en el 2025 porque de aquí al 2025 va a doblar su producción y que China ya ahora tiene desplegados más paneles solares que el resto del mundo junto. De China también ha salido una de las ideas más revolucionarias del planeta para que las zonas urbanas sean habitables, pese al calentamiento global. Se trata de las ciudades esponja, creadas por el arquitecto chino Kong Yanyu. Con techados verdes y suelos permeables, estas ciudades absorben toda el agua de lluvia en periodos de inundaciones y la devuelven en tiempos de sequía. Su vegetación recupera humedales y absorbe contaminantes. Con esta idea, aplicada ya en más de 30 ciudades chinas, el país se ha fijado el objetivo de que para 2030 el 80% de sus áreas urbanas absorban y reutilicen el 70% del agua de lluvia. Y ya hemos oído que China cumple sus objetivos. Como grandes potencias que son, si Estados Unidos y China encabezan este tren, va a tener una función de empuje clave, porque va a ser muy complicado que el resto de países no quieran subirse al tren. Está previsto que los presidentes de Estados Unidos y China vuelvan a verse las caras en 2023. Quizá para entonces sean más conscientes de que el mundo los necesita juntos y no enfrentados.